Cordial saludo para todos. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la tuberculosis con código 813 en el protocolo de vigilancia del Instituto Nacional de Salud. Cabe resaltar que la tuberculosis es un evento de notificación obligatoria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, presentado por Vanessa Rivilla Saldarriaga, estudiante de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez, Universidad de Antioquia. Para comenzar, la tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que posee estrecha relación con la historia propia de la humanidad. Sus orígenes datan desde los años 3700 a.C. en Egipto, siendo causante de las plagas descritas para la época. Por otra parte, la llamada también peste blanca fue la principal causa de las muertes en Europa durante la Revolución Industrial y Renacimiento, y representó la primera gran epidemia que se extendió hasta mediados del siglo XX, por lo que se iniciaron esfuerzos que lograron controlar esta enfermedad. La comunidad científica obtuvo importantes hallazgos como el descubrimiento del agente causal por Robert Koch, la vacuna BCG y el descubrimiento de drogas antituberculosas. Sin embargo, la tuberculosis no puede ser considerada una enfermedad del pasado, ya que en la actualidad es un problema de salud pública a nivel mundial y nacional. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que afecta usualmente el pulmón o el árbol traqueobronquial, tuberculosis pulmonar, pero que también puede afectar cualquier otro órgano o parte del cuerpo como la pleura, los riñones, huesos, meninges, intestino, piel, sistema genitourinario, entre otros, conocido como tuberculosis extrapulmonar. ¿Cuál es el agente etiológico de la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad producida por el Mycobacterium tuberculosis. Este es un microorganismo muy resistente al frío, a la congelación y a la desecación y muy sensible al calor, la luz solar y la luz ultravioleta. Tiene ciertas características especiales en su desarrollo que le confieren grandes diferencias con las bacterias convencionales, así su lenta capacidad de división y la dependencia en su crecimiento de las condiciones locales donde se desarrolla, como la presencia o ausencia de oxígeno y la dependencia del pH del medio. Este puede ocasionar un estado de letargo o lactancia. Reservorio y fuente de infección. Los agentes infecciosos se encuentran por lo general desarrollándose en diversos seres vivos, animales u hombres, denominándose reservorios cuando constituyen el medio habitual de vida del microorganismo y fuente de infección cuando constituyen un hábitat ocasional a partir del cual pasan inmediatamente al huésped. El reservorio más importante de la enfermedad tuberculosa es el hombre sano infectado, es decir, la persona que tiene en su organismo de manera latente el bacilo sin aquejar ningún síntoma o signo externo que lo pueda identificar. Únicamente cuando el hombre sano infectado desarrolla la enfermedad es cuando se convierte en fuente de infección. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? La bacteria se transmite cuando una persona con tuberculosis activa y sin tratamiento tose, estornuda o habla, lo cual hace que pequeños aerosoles inferiores a 5 micras con bacilos infecciosos puedan quedar suspendidos en ambientes cerrados no ventilados hasta por más de 3 horas en el aire. Las personas contactos estrechos son aquellos que comparten por más de 6 horas con el caso índice a nivel familiar, laboral y comunitario. Luego de que el bacilo ingresa por la vía respiratoria superior al organismo, se aloja en los alvéolos pulmonares, desencadenando la respuesta inmunológica medida por macrófagos alveolares, linfocitos, CD4, CD8, entre otros. La infección puede quedar latente o activarse dependiendo de las condiciones inmunológicas de la persona y se estima que el 90% de las personas infectadas con el bacilo no enferman. No obstante, un 10% de la población contagiada podría desarrollar tuberculosis activa en algún momento de la vida, un 5% en edades tempranas, un 5% en edades tardías. Se estima que en las personas que viven con VIH este riesgo puede incrementarse del 5% al 10% anual dependiendo de su estado inmune. A continuación se presenta la cadena epidemiológica de la tuberculosis. Para repasar entonces tenemos el agente causal, Mycobacterium tuberculosis, reservorio hombre sano infectado, puerta de salida, vías aéreas, modo de transmisión digestiva o erógena, puerta de entrada, vías respiratorias y susceptibilidad del huésped, que son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 a 70 años. Signos y síntomas de la tuberculosis activa. Tos que dura 3 semanas o más, tos con sangre o moco, dolor en el pecho, dolor al respirar o toser, pérdida de peso involuntaria, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, escalofrío y pérdida del apetito. ¿Qué diferencia hay entre infección y enfermedad por tuberculosis? Infección latente por tuberculosis, el bacilo está en un estado latente durmiente. Estar infectado no significa estar enfermo, dado a que si bien el bacilo puede haber ingresado al organismo, el sistema de defensa del cuerpo logra controlar la multiplicación de la bacteria y por lo tanto no hay síntomas y no se da la transmisión a otra persona.
La enfermedad por tuberculosis, el bacilo está activo, en este caso el bacilo es capaz de multiplicarse en el cuerpo de la persona ya que supera la capacidad de respuesta de su sistema inmunitario para controlarlo. ¿Qué factores de riesgo existen para desarrollar la enfermedad? Se pueden considerar los siguientes factores de riesgo. Personas viviendo con el virus del VIH-Sida, desnutrición, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas con tratamientos con corticosteroides o inmunodepresores, personas sometidas a tratamiento para artritis, personas con cáncer, silicosis u otras neumoconiosis. ¿Cómo se detecta o se diagnostica la tuberculosis? La tuberculosis se detecta a través de pruebas de laboratorio, radiografía y la valoración clínica se debe realizar con relación con los síntomas existentes. Para confirmar el diagnóstico por el laboratorio se realiza toma de secreciones respiratorias, flemas o esputo. Esta muestra se lleva al laboratorio donde se realiza un examen para identificar si existe material genético o ADN del Mycobacterium tuberculosis, conocida como una PCR, prueba de reacción en cadena de polimerasa, que usualmente debe incluir la identificación de genes de resistencia o sensibilidad a los fármacos como isoniazida y rifampicina. ¿Cómo se trata la tuberculosis? La tuberculosis se trata con antibióticos de control especial, los cuales son adquiridos por el Ministerio de Salud y Protección Social y distribuidos a las secretarías departamentales y distritales de salud. Estas a su vez lo asignan a la red prestadora de servicios de salud pública y privada, siendo gratuitos para la persona afectada. Colombia cuenta con el siguiente esquema de tratamiento. Determinantes sociales de la salud y la tuberculosis. La tuberculosis se considera una enfermedad relacionada con la pobreza. Esta inequidad perpetua de la pobreza es la que finalmente vulnera las potencialidades de las personas. La pobreza es el principal determinante social de la tuberculosis y es el reflejo de las condiciones de desigualdad política, social, económica y cultural de una sociedad. La relación entre nutrición y tuberculosis es dialógica, puesto que los problemas de desnutrición exponen al organismo a una mayor probabilidad de enfermar y la infección por tuberculosis conduce o agrava la desnutrición. Discriminación y exclusión social. Las personas afectadas por tuberculosis reciben dentro de sus familias y comunidades tratos duales, por un lado comprensión y soporte y por otro manifestaciones de discriminación. Asimismo, la exclusión de reuniones familiares y sociales a las que se ven sometidas. Estas lastiman su sentimiento de valía y una persona carente de este soporte social pierde prestigio y reconocimiento. El hacinamiento y la vivienda. Diversos estudios señalan una clara asociación entre el hacinamiento y la tuberculosis y además la inadecuada ventilación y el escaso ingreso de luz solar en las viviendas. Son importantes factores asociados a la transmisión de tuberculosis. Sin embargo, estas características también son comunes en los centros laborales y en los medios de transporte público. Educación. Diferentes estudios han demostrado que las personas afectadas por tuberculosis dejan de estudiar temporalmente o abandonan los estudios, lo que genera externalidades económicas en los jóvenes y en la familia. Esto contribuye a la larga al empobrecimiento del capital humano nacional, en especial de los más pobres. Acciones individuales según el protocolo de vigilancia. La captación de sintomáticos respiratorios, los algoritmos de diagnóstico y el tratamiento integral de la persona afectada por tuberculosis se realizará dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 227-2020, en la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis y los documentos técnicos. Acciones colectivas. En la Resolución 227-2020 se estableció que los programas de tuberculosis deben fortalecer las acciones de información, educación y comunicación para la salud. Acciones de laboratorio. Los lineamientos técnicos de la vigilancia de tuberculosis por el laboratorio, así como los procesos de obtención, recolección, procesamiento, transporte y conservación de muestras, y las funciones que se realizan y articulan por todos los integrantes de la Red Nacional de Laboratorios, fueron emitidos en la Guía para la Vigilancia por Laboratorio de Tuberculosis por la Dirección de Redes en Salud Pública, Grupo de Micobacterias del Instituto Nacional de Salud en 2020. ¿Cuáles son las estrategias implementadas en Colombia? El país ha adoptado la Estrategia Mundial denominada Fin de la Tuberculosis 2016-2035 de la Organización Mundial de la Salud, estableciendo metas, indicadores, objetivos y actividades en el Plan Estratégico hacia el fin de la tuberculosis en Colombia 2016-2025 y la adopción de los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis mediante la Resolución 227 del 20 de febrero del 2020. Aquí algunas de las estrategias que se han definido para Colombia. Muchas gracias compañeros y docente. Aquí las referencias de las fuentes consultadas.